Eh, en esta semana vamos a desarrollar la primera clase que representa a los ácidos nucleicos, ¿no? Tanto el ADN como el ARN. Y ya la otra semana, según el sílabo, nos tocaría lo que es la replicación del ADN. Y bueno, antes que me olvide, se les va a dejar de repente alguna información para que puedan buscarla y muy aparte también para que puedan ir leyendo, ¿no? Asimismo, se les ha dejado se les ha dejado unas maquetas que para la práctica lo vamos a requerir. Así que eh, tenemos para la práctica unos 15 minutos que se lo van buscando porque en la práctica vamos a utilizarlos para poder construir una serie de moléculas, el ADN y el ARN. ¿Ya? No se olviden, anótenlo antes se nos gana el tiempo, ya depende, ya no les comento, pero bueno, de inicio les estoy indicando para que puedan buscarlo. Bien, empezando con el desarrollo de la clase, vamos a definir pues la asignatura, ¿no? La genética. ¿De qué se encarga la genética? Bueno, es una ciencia de la herencia y de la variación. Por decir, estudia la herencia y la variación. Con respecto a la herencia, pues es que todo ser vivo va a heredar los genes de sus progenitores, ¿no? Y con respecto a la variación, pues que dentro de la progenie, dentro de la descendencia, los hijos siempre van a pesar que son hermanos, ¿no? Siempre van a tener unas características similares, ¿no? Pero también algunas diferencias. No todos los hermanos tienen las mismas características, ¿no? Hay algunas diferencias entre ellos porque uno se va a parecer al padre tal vez, otro a la madre o bien otros a los abuelos. Eso refiere a la variación. Asimismo, la genética estudia pues, las características de todos los seres vivos. ¿De qué forma? La morfología, la fisiología, ¿no? Eso especifica las características, las funciones. Asimismo, las conductas. Y que esto se van a transmitir, pues, o se van a expresar de una generación a otra, ¿no? De padres a hijos. Tanto en las plantas, los animales y el ser humano. Bueno, y siempre están bajo diferentes condiciones ambientales, ¿no? Eh, el medio ambiente de una u otra forma a veces cambia, no directamente los genes, pero sí puede cambiar el fenotipo, ¿no? Los genes pueden cambiarlo del medio ambiente, pues de repente las radiaciones que se puedan fluctuar ahí en el medio ambiente, las radiaciones, algunas sustancias químicas, inclusive las bacterias van a cambiar las características que presentan los genes. Bien, entrando principalmente al tema, las estructura química de los ácidos nucleicos. Si bien es cierto, ustedes ya saben qué son los ácidos nucleicos, qué molécula, ¿no? Porque en bioquímica, el curso que ya han llevado anteriormente, han estudiado las proteínas, las, los lípidos, ¿no? La parte de las proteínas también han estudiado los carbohidratos y por supuesto los ácidos nucleicos. Entonces ya tienen base. Bien, entonces dentro de esas 4 biomoléculas, en genética vamos a estudiar por los ácidos nucleicos, especialmente el ADN, ¿no? Aquí vamos a mencionar la definición de los ácidos nucleicos. Como dice que es una biomolécula, una macromolécula, formada por polímeros, una serie de polímeros. ¿Cuáles son esos polímeros? Son los nucleótidos. Aquí está representado un nucleótido, ¿no? Que están unidos por enlace éster a otro nucleótido. ¿Ven? Entonces podemos observar que los nucleótidos son 3 elementos y que se van a repetir muchas veces, por eso se le dice que son polímeros. Bien, entonces aquí en esta diapositiva vamos a explicar los componentes que presentan tanto el ADN, los ácidos desoxirribonucleicos, y el ARN, ácido ribonucleico. Los dos tienen la misma, similar característica y estructura, ¿no? Presentan 3 componentes
similares. Base nitrogenada, pentosa o azúcar y ácido ortofosfórico, que también lo conocemos como ácido fosfórico. Bien, entonces aquí, especialmente las bases nitrogenadas, vemos que se clasifican en purinas y pirimidinas. Las purinas pueden ser adeninas, guaninas. Las adeninas y las guaninas igual son para la molécula del ARN, presentan lo mismo. Sin embargo, en las pirimidinas hay una que se va a diferenciar. La timina solamente para el ADN y el uracilo para la ARN. Pero la citosina sí presentan ambas moléculas. Esa es la diferencia con respecto a las pirimidinas. Con respecto a la pentosa o azúcar o glúcido, también lo conocen con ese otro nombre, la molécula del ADN tiene desoxirribosa. Sin embargo, el ARN tiene ribosa. Bien, la tercera y último componente que presentan ambas moléculas es el ácido ortofosfórico o el ácido fosfórico. Aquí podemos representar que un átomo de fósforo siempre se va a juntar con la molécula del azúcar o pentosa. Por eso que se ha tratado de esquematizar de esta forma. Entonces el ácido fosfórico ortofosfórico, ¿no? Es igual para el ADN y para la molécula del ARN. Ahora sí, específicamente vamos a explicar cómo podemos describir la estructura de las bases nitrogenadas, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber que tiene carbonos, que tiene nitrógenos, ¿no? Y qué representan estos numeritos, ¿ya? Entonces, las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos, porque se representan de esa manera. Todos los elementos químicos se van a representar en forma de ciclos, ¿no? 1 o 2 ciclos. Entonces, estos ciclos, moléculas cíclicas, están constituidos por muchos carbonos y por nitrógeno, carbonos y nitrógenos. Pero aquí en el esquema no se ven los carbonos, pero sí están simbolizados con números. Los números arábigos, ahí vemos cuántos carbonos tendrán, ahí ustedes van a contar cuántos tienen. Las bases nitrogenadas son dos. Se clasifican como purinas y pirimidinas. Las purinas son derivadas de las pirimidinas. Veamos entonces la adenina. La adenina tiene esta representación, esta característica, ¿no? Que se va a diferenciar con la guanina, ¿no? En el carbono 6 está el grupo amino, la guanina presenta el grupo 6 o el carbono 6, se encuentra el oxígeno, ¿no? Y de repente en el carbono 2 también vamos a encontrar algunas diferencias, pero el resto es similar, porque ¿cuántos carbonos presentan ambas moléculas? Tanto adenina como guanina presentan 9 carbonos. Entonces, aquí en este ciclo en forma de pentágono encontramos el carbono 9, para la adenina y para la guanina también. ¿Ya? Bien, si se dice que tiene 9 carbonos, entonces ¿dónde está el carbono 1? Bien, el carbono 9, ¿dónde lo encontramos? En el ciclo de pentágono, por decir, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Sin embargo, el carbono 1 está en el hexágono. Entonces empezamos por acá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos al otro ciclo anillo, carbono 7, carbono 8, carbono 9. ¿Ya? Entonces son 9 carbonos. Y en cada carbono, no están solitos los carbonos, obviamente. En ese carbono está acompañado por el grupo imino, NH, ¿no? Y así sucesivamente. Si aquí explicamos el carbono 1, tiene un nitrógeno, el carbono 2 un hidrógeno, ¿no? Y así podemos observar los principales y característicos carbonos, porque están señalados por un ciclo o un círculo, porque esos son los carbonos que usted tiene que recordar y estudiar para mejorar pues, sus conocimientos, saber
a que en el carbono 1 y 6 estar representando por este ciclo para saber que aquí ocurren los enlaces químicos con otra base nitrogenada. La adenina se va a unir a otra base nitrogenada por estos carbonos. ¿Ya? Entonces, esta base nitrogenada se va a unir a otra base por esos carbonos. No se olviden que siempre una purina se va a juntar con una pirimidina. Y por eso estamos señalando en qué lado, en qué lugar, en qué número de carbono. Bueno, no es el lugar, los únicos lugares que están señalados por círculos. Tenemos en el otro extremo el carbono 9, también está en un círculo. ¿Por qué será? Porque el carbono 9 en esta altura también va a haber otro enlace químico, pero ya no con una base nitrogenada, pues ya no sería pues, un nucleótido. Se va a unir a la pentosa, al azúcar, al glúcido o la pentosa. ¿Ya? Entonces ya sabemos que tiene dos lugares para enlace químico. Bien, entonces en la adenina tenemos dos carbonos que va a haber enlace químico con otra base. Sin embargo, la guanina tiene más enlaces, ¿no? Carbono 1, 2 y 6. Se va a enlazar a otra base nitrogenada, pero con 3 enlaces, por decir, ¿no? Pero el carbono 9, igualmente, la guanina se va a juntar con otra pentosa. Bien, entonces ahí tenemos una idea en la cual ya sabemos que las bases nitrogenadas, como la adenina y la guanina, son purinas y que tienen dos lados, ¿no? Para uno que se van a unir a las bases nitrogenadas y otras se van a unir a las pentosas. Bien. Aquí vemos la otra clase de base nitrogenada que son las pirimidinas. Si nosotros observamos, las pirimidinas están formadas solamente por un solo ciclo, caracterizada por un solo ciclo, donde ahí van a llevar todos sus elementos químicos que la constituyen. Ya no tiene 9 carbonos como las purinas, tiene 6 carbonos. Entonces, ¿dónde empezará el carbono 1? Carbono 1, igual que el carbono 9 de las purinas, también lleva NH, o sea, el grupo imino. El carbono 2, aquí tenemos representado también con qué elemento químico, el carbono 3, igualmente tiene el grupo imino. Carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Igualmente que las purinas, también estas bases nitrogenadas están representados en ciertos carbonos, porque allí también se lleva a cabo los enlaces químicos con otras bases nitrogenadas. ¿Bien? Recordemos bien que la adenina se va a unir siempre con la timina, se van a complementar por estos enlaces. La adenina ya hemos visto anteriormente, también tenía dos lados, ¿no? O sea, dos enlaces químicos. Acá también en timina estamos viendo dos enlaces, dos círculos, ¿no? Carbono 3 y carbono 4 para unirse, enlazarse con la adenina. Mientras que en el carbono 1, miren acá, también tiene el grupo imino y también se va a unir a una pentosa. Entonces la timina, la citosina y el uracilo son pirimidinas, en el cual tiene dos lugares para unirse con la base nitrogenada y con la pentosa. El uracilo igualmente se va a unir por ese lado con otra base nitrogenada y con el carbono 1 con las pentosas. Bien, entonces todos los círculos que ven acá de color azul es que allí siempre se va a unir a la pentosa. Bien, anteriormente habíamos visto la guanina, que tenía 3 lugares de enlace a otra base. Aquí tiene igualito la citosina, también tiene 3. Quiere decir que la guanina con la citosina se van a complementar, se van a unir entre ellas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos enlaces van a estar unidas entre ellas, entre la guanina y la citosina, mediante 3 enlaces químicos? Ahí podemos ver 1, 2, 3. ¿Ven? Sin embargo, el uracilo tiene 2, igual que la timina. El uracilo tiene 2 enlaces. ¿Ya? Sé que sus enlaces son débiles porque tiene 2 y los que tienen 3 son más fuertes. Bien. Vamos con el segundo componente que presenta los nucleótidos, ¿no? En la pentosa o azúcar o glúcido también. Son monosacáridos y las dos o ambas son moléculas aldopentosas.
Bueno, aldo, ¿por qué le dicen? Porque tiene grupo aldehído, ¿no? Y ya sabemos que se encuentra el carbono 1 en ambas, ¿no? Tanto en ribosa como en desoxirribosa. Bien, aquí vemos iguales algunos detalles. ¿Por qué el carbono 5 que tiene la ribosa está encerrado? Porque el carbono 3, porque el carbono 1 y lo mismo ocurre con la desoxirribosa. Bien, entonces, también tiene carbono, obvio, ¿no? Porque dice aldopentosas, pentosas, ¿no? Las pentosas quiere decir que estas moléculas tienen 5 carbonos. Pero ¿dónde empieza el carbono 1? Aquí tenemos, en este lado, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Pero un momento, si las purinas, las pirimidinas, que son bases nitrogenadas, también tienen carbono, entonces para poder enlazar no sabemos quién es quién. Entonces hay que diferenciarlas. Bien, los carbonos de las pentosas lo estamos diferenciando como números primos. 1', 2', 3', 4 y 5'. Entonces esos son los carbonos que se están diferenciando de las bases nitrogenadas. Bien, otro detalle que tenemos que recordar, porque eso ya ustedes han estudiado, ¿no? Solamente hay que recordar. En el carbono 1, el bracito está hacia arriba. Entonces recordemos que cuando el bracito está arriba o el bracito está abajo de estas moléculas, es que se menciona pues la posición anomérica, ¿no? La posición anomérica en este caso, ¿qué representa? Beta, porque el OH está hacia arriba, pero si el OH estuviera abajo, es una posición anomérica alfa. Entonces no se olviden, la importancia de estas pentosas, ¿no? Es que las pentosas, tanto del ADN o la molécula del ARN, tienen siempre el OH hacia arriba, o sea, una posición anomérica beta. No hay en forma alfa. ¿Ya? Entonces, cada vez que formen un nucleótido, siempre tiene que tomar en cuenta que las pentosas tienen que estar en una posición anomérica beta. ¿Ya? De ahí su enlace químico va a ser bien representativo, porque nunca va a ser alfa, sino beta. Bien, entonces, ¿por qué estamos señalando el carbono 1? No solamente porque su bracito está hacia arriba, sino que aquí va a haber un enlace químico, pero ya no con una, de repente, con un grupo fosfato, ¿no? Sino que la pentosa se va a unir a una base nitrogenada por su carbono 1, 1'. Siempre entonces los carbonos 1 de las pentosas, tanto de ribosa y desoxirribosa, allí va a ir unida una base nitrogenada. Bien, pero por el otro extremo vemos que la pentosa sigue ahí, ¿no? Con su círculo de carbono 5 y también tiene un círculo de carbono 3. ¿Qué significa eso? Que en el carbono 5 va a estar unido un grupo fosfato. En el carbono 3 va a estar unido otro grupo fosfato. Pero un momento, dice el profesor, si es ácido ortofosfórico o grupo fosfato, dirán ustedes, ¿no? Bien, es que antes que forme el nucleótido, antes que se enlace, es un ácido ortofosfórico. Después de la reacción química que se da por el enlace químico, ¿no? El resultado del enlace químico, entonces allí el resultado ya no va a ser ácido fosfórico, sino grupo fosfato. Bien, entonces recordemos ese punto muy importante. Bien. Esos son los detalles entonces que debes tomar en cuenta. Y siempre en el carbono 5, no se olviden, lleva esta molécula, aparte del grupo alcohol OH, también tiene el grupo metileno CH2, ¿no? CH2 acompaña al grupo alcohol, CH2. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber cómo se lleva a cabo el enlace químico entre la pentosa y un grupo fosfato. Tienes que saber esto exactamente, porque cada vez que la pentosa se junte a una pentosa, perdón, la pentosa se junte a una base nitrogenada, porque aquí va a estar una base nitrogenada, va a haber un enlace químico y se va a eliminar agua. Igualito, la pentosa por este extremo se va a unir al grupo fosfato, igualito, va a haber un enlace químico y por ello se va a liberar una molécula de agua. Entonces tienen que saber qué se encuentra en el bracito acá de la pentosa, el OH hacia arriba. Hay un grupo alcohol, pues. Entonces tienen que saber que el grupo alcohol se encuentra acá, en el carbono 1, con el bracito hacia arriba. Y el carbono 5 no está acá en la esquina, fíjense bien.
en este extremo de la pentosa, sino que estás en la parte superior, ¿no? Entonces, ese es el carbono CH2, ese es el único que está representando acá, carbono 5. ¿Ya? Acá no se ve el carbono, no se han representado los carbonos en cada esquina, solamente los números primos. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué es? Un oxígeno. Este es el enlace hemiacetal, ¿no? Que para formar un ciclo tuvo que juntarse, unirse, formar un enlace, ¿no? Y en el cual está implicados el carbono 1 y el carbono 4, ¿no? En el enlace hemiacetal. Bueno, por último, el último componente de un nucleótido, tanto del ADN y el ARN, también está constituido por un ácido ortofosfórico grupo fosfato, ¿vale? Está representando su esquema químico, ¿no? Siempre el fósforo céntrico, en los extremos el grupo alcohol, y acá está representando que ya está unida a una pentosa, ¿no? Porque siempre los grupos fosfatos van unidos a la pentosa. Es por esta molécula, ácido ortofosfórico o ácido fosfórico, es que tanto el ADN como el ARN se denomina así, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. El ARN también, ¿no? Sí, ya se denomina así, ácido ribonucleico, por ese componente que se va a agregar a su nucleótido. ¿Ya? O sea, silítica. Bien, ahora sí, para saber lo que vamos a llegar específicamente a la formación de los nucleótidos, entonces, antes de los nucleótidos existen los nucleósidos también. Pero los nucleósidos son moléculas que no son constituidas por 3 componentes, solamente tiene 2 componentes. Está formado por una base nitrogenada y una pentosa. Y solamente observamos un enlace químico. ¿Cómo se llama ese enlace químico? Beta-N-glucosídico. Entonces, ya saben por qué es beta, ¿no? Ya les expliqué que la pentosa en su bracito hacia arriba lleva una posición anomérica beta. El OH está hacia arriba y ya ha habido una reacción química, ¿no? El OH se ha juntado con el NH, el grupo amino, que se ha liberado una molécula de agua, por lo tanto solamente queda nitrógeno. Bien. Asimismo, ¿cómo se forma un nucleótido? El nucleótido es la fosforilación de este nucleósido. O sea que ya ingresa el ácido fosfórico y queda como grupo fosfato, ¿no? Aunque no está bien representativo acá, vemos acá. Entonces el nucleótido es éster de un nucleósido. O sea que éster, ¿qué significa? Es que como se ha añadido, se ha agregado el grupo fosfato, lo hace mediante un enlace éster. Esto se le denominada enlace éster. Entonces, un nucleósido lleva un enlace químico, por supuesto, solamente beta-N-glucosídico. Sin embargo, un nucleótido lleva 2 enlaces químicos, ¿no? Por acá el enlace beta-N-glucosídico, por este extremo el enlace éster. Entonces ahí hay 2 enlaces. Para cada nucleótido entonces presenta 2 enlaces químicos. Por lo tanto, ya sabemos que existen 2 enlaces químicos para un nucleótido. Bien, según el tipo de pentosas, los nucleósidos, tanto los nucleótidos se van a clasificar, ¿no? Se van a conocer que existen ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos. Entonces, ¿cuándo es un ribonucleósido? Cuando el nucleósido lleva esta pentosa, que se denomina ribosa, ¿no? ¿Y cuándo se considera un desoxirribonucleósido? Cuando al nucleósido que se le ha agregado una desoxirribosa. ¿Ya? Esa es la diferencia. Que uno es un nucleósido, ¿de quién? Del ARN porque lleva ribosa. El otro es un nucleósido del ADN porque lleva una desoxirribosa. Bien, recordemos que esta purina, las purinas, no se olviden, tienen por su carbono 9, se va a unir a la pentosa. Y las pentosas, por su carbono 1', siempre se va a unir a las bases nitrogenadas. ¿Ya? Las pentosas siempre por su carbono 1, nunca por su carbono 5 y menos por su carbono 3. Bien, ahora si te dicen, ¿y cuál es la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa?
que la ribosa y que la desoxirribosa, su carbono 2, porque aquí está el carbono 1, el carbono 2, la ribosa lleva el OH, el grupo alcohol, mientras que la desoxirribosa no lleva oxígeno, ha perdido el oxígeno, o sea, solamente tiene hidrógeno. Esa es la diferencia. El resto de moléculas es igual para ambas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Chicos, ¿me están oyendo? Hola. Sí, profesora. Profesora. Ya. Voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Después voy a tomar la asistencia de un ratito. ¿Ya? Ustedes en su lista de asistencia, ahí está incluido 22 alumnos, ¿verdad? Si no me equivoco. No tenemos lista de asistencia, profesora. No la tienen. No, el docente es el que debe manejar eso porque Sí, sí lo nosotros tengo, pero no sabemos todavía cuántos alumnos son, porque creo que hay algunos, no sabemos quiénes han repetido su curso y ese tipo de cosas. sí, sí lo tenemos, sino que para no estar cambiando, sí, ahorita voy a ver eso. Ya, a ver, García. Sí, profesora. García. Sí, A ver, profesora. García Chávez, ¿verdad? Sí. ¿Hay otro García? ¿O hay solamente uno? Hay, García. hay otra García. Hay dos, Os. ¿no? Sí. García Osamí. ¿La otra García cuál es? García Osamí. Osco, ¿no? Ujú. Y García Chávez. Ya, bien, gracias. A ver, con García Chávez. García. Sí, profesora. Dime, por ejemplo, con respecto a la molécula, las purinas, ¿ya? Ya. Respecto a las purinas, ¿cuáles son las partes o los carbonos? ¿No? Porque has visto la estructura, ¿no? Todas sus partes que tienen Sí. ciclo, 2 ciclos tiene, ¿verdad? Sí. Ya. ¿En dónde se encuentra el carbono 1, 2 en las purinas? ¿En el ciclo, el hexágono o el pentágono? En el hexágono. ¿Y por qué es importante esos carbonos? Porque va a permitir que 6, se... 6, 1, 2, Que, ¿verdad? en el hexágono porque va a permitir que se una a las bases nitrogenadas. A las bases nitrogenadas, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, y Bueno. por ejemplo, las bases nitrogenadas se van a unir a las pentosas también, ¿no? ¿Por qué enlace químico es? Enlace beta N glucosídico. Enlace beta N. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Bien. Esta entonces es la diferencia de los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Bien. Ahora tratemos de ver algunas características que presentan estas moléculas, el ADN y el ARN, con respecto a su función. La molécula del ADN tiene la función de almacenar y transmitir la información genética, ¿no? Como los genes forman parte, son segmentos del ADN, entonces, en los genes se va a almacenar la información. Ahora, ¿qué información será? Pues, ¿no? Esa información que es la formación de proteína, algunas características que presenta tanto en las plantas, los animales, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pues, algunas informaciones genéticas, ¿no? Bueno, asimismo también que las moléculas encargadas, pues donde se van a almacenar, si hablamos ya de moléculas más complejas, la cromatina y los cromosomas, ¿no?
La cromatina la vamos a estudiar cuando la célula está en interfase, ¿no? En cambio, los cromosomas los estudiamos cuando la célula está en división. Entonces, la célula va a tener esas funciones, pero igual sus genes, su ADN está sujeto a alguna variación cuando ellas están realizando estas funciones de división, de replicación, de transcripción, ¿no? Entre otros, como la traducción. Bien, entonces más adelante vamos a explicar así paso por paso la división celular, la mitosis, la meiosis, entre otras funciones que tiene el ADN, es la replicación, ¿no? La transcripción, la traducción. Sin embargo, la molécula del ARN no está exenta en de repente tener las características, las funciones muy parecidas a la molécula del ADN, porque permite ejecutar las órdenes contenidas que presenta el ADN. Para ello, entonces, la molécula del ARN es la que se va a copiar información del ADN, ¿no? En el cual va a salir con esa información del núcleo, si hablamos de células eucariotas, al citoplasma para formar moléculas como las proteínas. Pero no olvidemos que esas son funciones que está escrita en ese gran libro que es el ADN. Una de esas funciones, entonces, en forma general la conocemos como traducción del ARN, que es el que se va a sintetizar proteínas. Bueno, esas son las funciones así generales que más adelante vamos a ir viendo paso por paso. Asimismo, ¿y dónde se ubicará la molécula del ADN? Siempre va a estar en el núcleo. De allí no se mueve el citoplasma, sino las nucleas se las destruyen. Siempre también, una parte también está en los nucleolos. Y también se puede encontrar en algunos organelos como mitocondrias y cloroplastos. Y la molécula del ARN sí se forma en el núcleo, pero no se va a quedar allí. Sale el citoplasma, ¿no? También al nucleolo, se puede encontrar en el nucleolo. Y obvio también se va a encontrar pues en los organelos, no solamente van a estar en estos dos lugares. Sin en mitocondrias hay ADN, entonces a partir del ADN se va a formar ARN. Entonces tiene que haber ARN también en los mitocondrios y cloroplastos. Bien, ahora, más adelante vamos a formar hebras tanto de ADN y ARN en la práctica. Entonces, ¿quién van a formar esas hebras? Las enzimas son las que van a polimerizar. Se van a agregar sustratos, estos sustratos son los nucleótidos, para poder diseñar, sintetizar una hebra de ADN o una hebra de ARN. ¿Cómo se llaman las enzimas que van a formar hebras de ADN? Se llama ADN polimerasa. Polimerasa porque van a polimerizar. ¿Qué significa polimerizar? Porque van a agregar sustratos, ¿no? Que son moléculas sencillas, los nucleótidos, ¿no? Y al final van a ser largas cadenas de nucleótidos que ya se va a considerar una molécula compleja, que es el ADN. Sin embargo, la ARN polimerasa también va a formar hebras de ARN. Igualmente, se le llama polimerasa porque va a agregar sustratos de nucleótidos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál se llama el sustrato? Se llama desoxi. A ver, vamos con un alumno. Está presente arroyo. Sí, presente. Arroyo Maima, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, hijo. Habíamos visto hace ratito que los nucleótidos y los nucleósidos, ¿no? En este caso, los nucleósidos, ¿cómo se llama? Ribonucleósido, ¿y el otro cómo se llama? Ribonucleico. Uno es ribonucleósido y el otro se llama desoxi. Okay. ¿No? Desoxirribonucleósido. Claro. Desoxirribonucleósido. Igualito también le dije que nucleótidos también va a haber, ¿no? Claro, ¿no? sí. Ribonucleótidos
y desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Ujú, sí. Y ahora tú dime, ¿y por qué se va a llamar, a ver, ribonucleótido? ¿Qué característica tiene ese nucleótido? Ya, a ver, Ribonucleótido. o sea, la diferencia entre ribonucleótido y desoxirribonucleótido, ¿esa es la pregunta? Ya, puede ser. Pero no, solamente te digo ribonucleótido. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué crees? Porque está unido una ribosa y un nucleócido. Ya. Porque ese nucleócido tiene Ribosa. ribosa. ¿Ya? Bien claro, ¿no? Porque le dije hace ratito un ribonucleócido. ¿Por qué se llama así? Porque tiene ribosa. Un desoxirribonucleócido, ¿por qué se llama así? Porque tiene desoxirribosa. O sea, la pentosa lo va a diferenciar, ¿verdad? Ujú, sí. Bien. A ver, un ratito. A ver, ¿quién va a agregar para formar una hebra? Va a agregar esta enzima. Va a agregar, por ejemplo, a ver, ribonucleótido. Va a pegar uno, otro ribonucleótido y así muchos ribonucleótidos. Va a formar una hebra, ¿cierto? De ribonucleótido. Ya. ¿Cómo se llama la enzima que agrega el sustrato? Enzima. Ajá. Am, ¿No estás viendo la clase, hijo? ¿La pantalla no estás viendo, la diapositiva? Hay dos enzimas. sí, ah, Ah, la ADN polimerasa y la ARN polimerasa. ¿Cuál de ellas va a agregar? Pues, hijo, si ya te enseñé el sustrato, ya te estoy diciendo. ¿Cuál de estas dos enzimas? A ver. Dependiendo si es ADN y ARN, pues, ¿no? Entonces sería, si es un ribonucleótidos, va a agregar ARN polimerasa. Ah, ves, te diste cuenta. Entonces la enzima ARN polimerasa va a agregar ese sustrato porque va a formar una hebra de ARN, ¿verdad? ¿Te diste cuenta o no? Y Sí, yo me di así, cuenta. muy bien, así es que la enzima trabaja agregando sustrato. Ahora tú tienes que saber qué sustrato está agregando, ¿no? Si es ribonucleótido o si es desoxirribonucleótido. Entonces ya saben quién agrega desoxirribonucleótido, ¿no? Sería la otra enzima, ¿ya? Claro, Entonces, sí. así es, Arroyo Maima, ¿no? Bien, gracias, Sí, hijos. Bien, entonces ya sabemos cómo trabaja estas enzimas, ¿no? ¿Qué sustrato va a agregar para formar una molécula de ADN? ¿Qué sustrato va a utilizar el ARN polimerasa para formar una hebra del ARN? Bien, también ya sabemos que la molécula del ADN tiene dos hebras, ¿no? Dos hebras. En la molécula del ARN solamente tiene uno. Pero sin embargo, esta hebra de ARN o cadena de ARN a veces suele formar pliegues, ¿no? Y pareciera que tuviera dos hebras, pero es una sola, porque tiene la misma orientación, ¿ya? Vamos a ver cuál será su orientación, vamos a ver más adelante en la práctica. Bien, específicamente la estructura del ADN nos los enseñó porque fue un trabajo de investigación hecho por Watson y Crick. Bueno, ellos construyeron el modelo de la doble hélice, ¿no? Que se semejaba a una escalera de caracol, que presenta dos peldaños, dos barandas y los peldaños que van a una a continuación de otro, ¿no? Bueno, ¿qué sostiene estos señores con respecto a la molécula del ADN? Ellos dicen tres características fundamentales, que presenta tres características fundamentales. Uno es la cadena polidesoxirribonucleótidos. Bien. ¿En qué consisten las cadenas? ¿Qué dice? ¿No? Perdón. ¿Qué dice? Que la molécula del ADN está constituida por polidesoxirribonucleótidos.
Ya sabemos qué cosa es desoxirribonucleótidos, ¿no? Hace rato ya sabemos qué representa. Poli quiere decir que hay muchos de estos sustratos, ¿no? Desoxirribonucleótidos. Hay muchos. Sé que la cadena está constituida por estos sustratos. Entonces, miren acá. 1, 2, 3 elementos. Los nucleótidos están constituidos por estos 3 elementos. Una base nitrogenada, una pentosa o azúcar y un grupo fosfato. Entonces aquí ya no se llama específicamente ácido fórico, ¿no? Grupo fosfato se le da esa denominación. Este desoxirribonucleótido, porque la ribosa se llama desoxirribosa, la pentosa se llama desoxirribosa. Entonces, esta desoxirribonucleótido está unido al siguiente sustrato. ¿Por qué? ¿Por qué enlace químico? Enlace éster. ¿Ya? No olvidemos que al formarse ya este nucleótido, aquí está presente el enlace químico, ¿no? Beta-N-glucosídico. En el otro extremo está el enlace éster. Pero igualmente todo este desoxirribonucleótido se va a juntar a otro desoxirribonucleótido también por un enlace éster. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, ¿cuántos desoxirribonucleótidos vamos a ver acá? Contemos. 1, 2, 3, 4 desoxirribonucleótidos. Y estos están unidos mediante enlace éster. ¿Ya? Entonces, en la molécula del ADN no existe exactamente que ellos presentan o que el enlace característico es el enlace éster. No, porque siempre el ADN son largas cadenas de desoxirribonucleótidos. Igual para el ARN. No existe pues un ribonucleótido solito, ¿no? Que forma una hebra, sino que tiene muchos desoxirribonucleótidos, si es ADN, y muchos ribonucleótidos, si es ARN. Entonces, por eso se dice que el enlace se va a denominar enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Porque de cada grupo fosfato, siempre a los extremos vamos a encontrar enlace, ¿no? Dos enlaces éster. Por eso se denomina así, enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Ahí están los dos enlaces ésteres, diéster. Así se va a explicar entonces. ¿Cuál es el enlace químico de una hebra de ADN? Fosfodiéster. ¿Entendido? ¿Ya? Pero bueno, si vemos que estamos formando recién un nucleótido, lo vemos ahí que lo han formado. Ah, sí, ese es solito, porque no hay más, pues, ¿no? Ese es enlace éster. Para un nucleótido, sí. Pero si ya vemos que aquí hay una hebra de ADN, entonces vamos a mencionar que existen enlaces fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster, ahí están los dos enlaces. Bien, si estudiamos entonces estos nucleótidos así bien distendidos, ¿no? En forma plana, o que lo hayan diseñado sobre una mesa o algo en la pizarra, en algo plano, obvio, entonces a eso se dice que es la estructura primaria del ADN, porque se está visualizando, ¿no? Su separación, porque no estamos viendo que están enrollados en forma de hélice, doble hélice, no. Está en forma plana y estudiándola de esa forma. Por eso se dice que es una estructura primaria. Entonces, ¿cuándo sería una estructura secundaria? Cuando las dos hebras están enrolladas unas entre la otra, ¿no? Entre ellas o entre ambas. ¿Ya? Entonces, la estructura primaria, cuando están las hebras separadas, no están enrolladas. Cuando no es una estructura secundaria, cuando están enrolladas formando hélice. Y cuando es una estructura terciaria, ya cuando constituye un cromosoma, ya es algo más complejo, porque ya el ADN no está solito, ¿no? Cromatina, cromosoma. El caso de la cromatina ya presenta proteínas, ¿no? Ya no está solita. Bien, entonces, hasta ahorita vamos viendo estructura primaria, más adelante estructura secundaria, porque ya vamos a ver la doble hélice enrolladas entre sí. Watson y Crick también dice que las dos hebras del ADN, o las cadenas de ADN, son antiparalelas. ¿Y por qué serán antiparalelas?
porque tienen una dirección opuesta. Fíjense bien acá. Aquí están las dos hebras. Las dos hebras del ADN, las dos cadenas del ADN. Ustedes pueden observar acá, miren las diapositivas. El primer desoxirribonucleótido presenta la adenina, pentosa y grupo fosfato. Ahí está, primer desoxirribonucleótido. El siguiente, citosina, unido a la desoxirribosa y al grupo fosfato. El siguiente, timina, desoxirribosa y grupo fosfato, y así sucesivamente con la guanina. El primer nucleótido está emparentado, complementado con este otro nucleótido, ¿verdad? Igualito, este nucleótido emparentado con este de acá. ¿Ya? Y siempre van a ver que la adenina siempre se va a emparentar con la timina. La guanina, la citosina con la guanina. La timina con la adenina, la guanina con la citosina. No veo ningún uracilo. Claro que el uracilo no está presente en el ADN, solamente en el ARN. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuántas bases diferentes hay? 4 bases diferentes. Adenina, citosina, timina y guanina. No hay más. Son 4 nucleótidos diferentes. 4 desoxirribonucleótidos diferentes. Son diferentes. Que se van a repetir para formar, se pueden repetir muchos, para formar largas cadenas de ADN o ARN, se van a repetir. Igualito, tanto el ADN y el ARN, ¿cuántos nucleótidos diferentes tienen? 4, no olvidemos eso. Porque usted ve que son 5, entre purinas y piridinas, pero hay una que solamente lo tiene el ADN y la otra el ARN. Estamos hablando de la timina para ADN y ARN para el uracilo para el ARN. Bien, entonces, como hay 4 nucleótidos diferentes para esta hebra, hay 4 nucleótidos diferentes para la otra, ¿vemos? Siempre la adenina se va a emparentar con la timina, ¿no? Y así la citosina con la guanina. Pero vean ustedes, esta hebra se va a unir por puentes de hidrógeno, adenina y timina, 2 enlaces de puente de hidrógeno, 2. ¿Se acuerdan cuántos círculos había en la adenina? 2. La timina también tenía 2. Es que aquí se une mediante 2 enlaces de puente de hidrógeno. Y la citosina, como la guanina, también tenía 3 círculos cuando se les enseñó su estructura química. Entonces ahí tienen, ¿por qué se le ha enseñado 3 círculos, 3 carbonos? Porque a partir de esos carbonos llevan otros elementos químicos que va a permitir el enlace químico entre ellos. ¿Cómo se llama ese enlace químico? Débil. Obviamente son los enlaces puentes de hidrógeno. Acá hay 2 enlaces puentes de hidrógeno, acá hay 3 enlaces puentes de hidrógeno, y así sucesivamente. Bien, entonces, esta hebra con esta otra hebra se une mediante enlace químico, puente de hidrógeno. ¿Entre qué componentes de los nucleótidos? Entre bases nitrogenadas. Entre bases nitrogenadas. ¿Ya? Pero bueno, hasta ahí no está la respuesta. ¿Por qué son antiparalelas? Porque esta hebra de nucleótido, fíjense bien, ', ¿cómo empieza? Muy bien, dice 5' acá, dice. Tiene una orientación 5'. Porque este bracito arriba es 5', de la pentosa, 5'. Luego dice acá, que no está escrito, obviamente, está 3, el carbono 3. Este bracito, 5', más abajo, carbono 3, el siguiente pentosa 5, 3 y así sucesivamente. Y la última pentosa termina con su carbono 5 que no está escrito, pero su carbono 3 sí. El carbono 3 de la última pentosa se ve que no está presente acá, carbono 3. Por lo tanto, la orientación de esta hebra es 5', 3'. ¿Ya? Muy bien, entonces así se va a especificar qué orientación tiene esta hebra 5', 3'. ¿Y la otra hebra será igual? No es igual. Porque las pentosas tienen esta posición de esta hebra, de esta cadena, mientras la otra hebra o cadena tiene una posición diferente. Las pentosas están mirando hacia abajo, ¿se dan cuenta? Y entonces, acá está el carbono 3, ya no está el carbono 5 como a esa. Entonces, esta pentosa que inicia con el carbono 3 y la última con el carbono 5. Ahí está la respuesta, chicos. Que las hebras o cadenas son antiparalelas porque tienen sentidos diferentes. Miren sus pentosas, tienen sentidos diferentes, ¿ya? Y acá se especifica mejor esta hebra, ¿qué sentido tiene? 5', 3', la otra hebra 3', 5', ¿ya? Entonces, por eso son antiparalelas. Las cadenas
también repetimos que Watson y Crick dice que las cadenas son complementarias, ¿no? Porque, ya lo había comentado anteriormente, porque esta hebra es complementaria a la otra, gracias a sus bases nitrogenadas, porque la adenina siempre quiere complementarse con la timina. La citosina siempre quiere complementarse con la guanina. Jamás una purina con otra purina, y menos una pirimidina con otra pirimidina. Jamás. Siempre una purina con una purina con una pirimidina. Una pirimidina con una purina. ¿Ya? No olvidemos, por eso son cadenas complementarias. Se consideran cadenas complementarias. Bien, como dije hace ratito, las bases nitrogenadas siempre se van a unir con otra base nitrogenada. Acá está la adenina con la timina. Siempre dos puentes de hidrógeno, ¿ves? Dos puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina, siempre tres puentes de hidrógeno. Entonces aquí repasen entre qué carbonos se dan el enlace químico, ¿no? Tres puentes de hidrógeno, ¿por qué? Ahí está en qué número de carbonos, y dos puentes de hidrógeno. Bien. El ARN, bien claro está acá. Se está formando la hebra del ARN a partir de las hebras del ADN. El ARN tiene una posición 5', 3', están viendo, 5', 3'. Entonces, ¿de qué hebra se va a complementar? ¿Cuál es su hebra complementaria con respecto al ADN? Fíjense bien. La hebra del ARN se está copiando información de una hebra del ADN. Es el copión. Por complementación se está copiando la información. Entonces, si la hebra del ARN es 5', 3', ¿cuál es la hebra de donde se ha copiado? Será 3', 5'. ¿Ya? Entonces, el ARN, como se está copiando información, lo hace a través también de ribonucleótidos. Cada una de esas letras representa un ribonucleótido que tiene citosina, que tiene adenina, y así sucesivamente. ¿Ya? Existen tres tipos de ARN, pero la que más vamos a estudiar es el ARN mensajero. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el ARN mensajero. Es una molécula lineal, ¿no? Una sola hebra, y que tiene muchos ribonucleótidos. Tres ribonucleótidos o tres nucleótidos constituyen un codón. Este es el codón, el primer codón, ¿no? Se ubica en la parte inicial, el codón de inicio o codón de iniciación. Los siguientes codones, cada tres nucleótidos o cada tres ribonucleótidos, también son codones, pero esos codones generalmente codifican aminoácidos. ¿Para qué sirve un ARN? Porque es el que va a formar, a la larga, en traducción, se va a formar proteínas. Por lo tanto, entonces codifica aminoácidos. Entonces, cada codón codifica aminoácidos, ¿ya? El primer codón, codón de inicio, los siguientes codones, codificadores de largas cadenas de aminoácidos, y el último codón, codón sin sentido, codón stop, es decir, que ya no va a permitir que ingrese más aminoácidos en la formación de la cadena de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, ese es el codón de inicio, el resto de codones, obviamente redundando, va a codificar aminoácidos, y el último, para stop, o codón sin sentido, es que ya no va a dejar entrar más aminoácidos para que se integre en la proteína. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora en la práctica. Por eso les estaba diciendo, chicos, por favor, consíguense su maqueta, porque con eso vamos a trabajar. Y se consiguen ahí, no sé, algo para que puedan enseñarme. Yo les voy a decir, a ver, construyan un ácido adenílico, que es un ribonucleótido. ¿Ya? Ustedes me van a construir, pegar, de repente encima de un cuaderno, o encima de un tablerito, algo así. No sé, aunque sea tienen pegamento, ¿cómo le llaman esto? Limpia todo, no sé cómo le llaman esos, para que puedan pegar un cuaderno encima de un cuaderno o algo. Pero vamos a construir nucleótidos, ¿ya? Porque yo les voy a decir, a ver, fulano de tal, construye un ácido guanidílico. A ver, en 2 minutos, bueno, rapidito, como son 3 moléculas que lo van a juntar, ya, bacán. Entonces de eso se trata, pues, la práctica que vamos a ver en 15 minutos, ¿no? Bien, vamos con algunas preguntitas ya. Ya, vamos a ver.
Ya me está ganando el tiempo. A ver, con Bravo Caico. ¿Está? Bravo Caico. Sí, profesora, presente. Ya, bien, hija. A ver, hemos visto la formación de la molécula del ARN, ¿verdad? Sí. Ya. Ya hemos visto también qué enzima lo forma. A ver, te pregunto, ¿qué sentido, qué dirección presenta el ARN? 5', 3', 3', 5'. ¿Cuál de las dos será? El ARN Sí, el ARN. empieza por el 5'. ¿Ya? ¿Y cómo termina? Con el 3'. Termina como 3', 5'. Ya, entonces el ARN se copia información de una hebra del ADN, de una de ellas, porque selecciona de cuál se va a copiar, ¿verdad? Ahora tú dime, ¿a quién selecciona? ¿Cómo se llama o qué dirección tiene la hebra del ADN para que pueda copiar esa información? A ver, si copia del 3', del 3' del ADN, saldría como una hebra 5'. Lo contrario, ¿verdad? Ya, ¿y por qué crees que es del 3'? ¿Y por qué no de otra igual? Si A copia ver, del 5', saldría ajá, en forma de 3'. saldría en 3'. No puede, ya no sería dable, ¿no? ¿Y con quién me fundamenta eso? A ver. Mm, ¿Qué investigador, qué científico, pues nos está afirmando que debe ser así las hebras, ¿no? Watson y Crick nos dio esas 3 características, ah, ¿no? Que las hebras son complementarias, que sí. las cadenas están constituidas por polidesoxirribonucleótidos y que son antiparalelas, pues. No solamente se toma en cuenta en la molécula del ADN, también para el ARN, porque estamos hablando que el ARN se copia información del ADN, ¿no? Se copia información del ADN. ¿Y cómo se copia esa información? ¿Cómo crees que se copia la ¿Cómo se información? copia? Ajá. Porque el ARN está formado por ribonucleótidos, ¿verdad? Sí, ¿No? Ya, está formado por ribonucleótidos. ¿Y de dónde salen esos ribonucleótidos? Porque ribonucleótido. ¿se ha copiado información de quién? A No le ver. estoy entendiendo. El ARN se copia información, pues hija, del ADN. Por eso, en el ADN hay desoxirribonucleótidos y el ARN debe tener ribonucleótidos. Ribonucleótidos. Claro, hace ratito hemos mencionado que el ARN es un copión, se copia información del ADN, ¿no? Se copia información Ajá. del ADN. Por eso que tiene ribonucleótidos, porque ¿de dónde va a salir sus nucleótidos? Si un... A ver, ya, muy bien, hijita, ya vamos con otro alumno antes que me gane el tiempo. Gracias, tú eres bravo, ¿no? Ya. Sí. Ya, vamos con otro alumnito antes que el tiempo que vuela. ¿Cusi está? ¿Cusi bravo? ¿Cusi? Sí, ¿Cusi? sí, Miss, presente. Bien. A ver, Cusi. Estamos con la molécula del ARN que se forma, ¿verdad? Sí, ¿Qué tipo de nucleótido tiene? El ARN. la ribos, no, Son dos formas, de acuerdo a la ribosa hemos visto, ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, ¿verdad? sí, ¿Y a cuál de ellos tiene pues el ARN? el ribonucleótido, Ya, ese ribonucleótido o nucleótido de ARN, suponiendo que tiene timina, ¿estaría correcto? ¿cómo?
suponiendo que tenga esa base nitrogenada timina, el ribonucleótido, ¿estaría correcto? ¿O Eh, estaría, no, qué dice? no, ¿Ah? ¿Por no, qué no? porque Pero tiene ribosa, tiene ribosa. sí tiene ribosa, pero la timina es para la desoxirribosa. Ah, ya, muy bien. Entonces la enzima ARN polimerasa se equivocó, ¿no? Sí, Se equivocó, ¿no? Ya. Bien, Cusi. Ok, buena tu deducción. Seguimos, gracias. ya mis. Vamos con otro alumno. Alarcón Gutiérrez. Alarcón Gutiérrez. Alarcón Gutiérrez. ¿Salió? No está Alarcón, salió, ¿no? Porque aquí lo veo que está. ¿O se ha retirado? Bueno, le pondré falta, pues. A ver, Renato. Aparcana. Presente, profesora. Buenas tardes. A ver, Renato. ¿Qué diferencias encuentras de repente, entre una guanina y una adenina? ¿Una qué? Entre una adenina y una guanina. Mm, Si quieres me puedes decir, no exactamente sus elementos químicos, porque su número de carbono es igual. cualquiera. Bueno, que Cualquiera. en la adenina se pueden unir 2 bases nitrogenadas, en cambio la guanina 3. Tiene 3 carbonos donde se pueden unir 3 bases nitrogenadas. No, 3 bases no, sino No, 3. sí, Hay tres enlaces químicos, 3 ¿no? enlaces químicos, sí, me equivoco. Ajá, hay 3 enlaces químicos, si no ya sería una tremenda mutación, Sí, ¿no? me equivoqué al decir las palabras. Claro. Ya, Hay 3 entonces enlaces químicos. hay 3 enlaces químicos para la guanina Para y la para la guanina y para la adenina hay 2. hay 2. Bien. Y con respecto a las pentosas, Hay en ambas, tanto en la adenina como en la guanina, en el carbono 9 se unen las pentosas. ¿O a qué se refiere? no, en las bases nitrogenadas, ¿no? ¿Dónde se unen? En el carbono En 1. el, En el no, carbono 1. claro, las bases Las bases nitrogenadas nitrogenadas, estamos se hablando de las unen. bases nitrogenadas. Sí, Ya, pero usted me Renato. dijo la pentosa. Ya, profesor. La pentosa porque se va a unir a la base nitrogenada por su carbono 1, Claro. pues. Ya, la La respuesta es al revés. pentosa. La Ajá. pentosa sí, por el carbono 1. Ajá. Creí que me Ya. decía del carbono 9, de las bases nitrogenadas, se unen en las pentosas. Lo dije al revés. No. Ajá. Pero bueno, está bien, con Renato Aparcana. Bien. A ver, nos falta tiempo. Todavía nos falta un poquito. Vamos a continuar. Casma Manrique. Los que se han retirado, le estoy poniendo falta. Casma. Acá, profesora. Presente. Buenas tardes. Buenas A tardes, ver. profesora. Bien, hemos visto entre un nucleócido, un desoxirribonucleócido. ¿Qué componentes tiene? Va a presentar la pentosa y la base nitrogenada. Ya. Y el ribonucleósido va a presentar la ribosa. Y el desoxirribonucleósido va a presentar la desoxirribosa. Ya, ¿yo qué te pedí? Desoxirribonucleócido, ¿verdad? Ya, va a presentar la Ya, desoxirribosa y la base complétame. nitrogenada. ¿Cuántos enlaces químicos hay allí? ¿Cómo? ¿Cuántos enlaces químicos hay en un desoxirribonucleócido? ¿Y cuál es su enlace? ¿Cuáles son? Enlace químico. El beta-N glucosídico por la pentosa y la base nitrogenada. No, dame los nombres nomás de Estoy los enlaces entendiendo. químicos. Enlace químico que existe un desoxirribonucleócido. Enlace químico. Hemos visto 2 enlaces químicos, ¿no? Hasta Claro, 3 el hemos visto nucleócido. con puentes de hidrógeno
Otro enlace éster o fosfodiéster o enlace beta-N-glucosídico. Glucosídico. Claro, entre la pentosa y la base nitrogenada va a haber un enlace beta-N-glucosídico. ¿Por qué beta? Por el palito que está hasta, ¿cómo se dice? Por la posición anomérica del 1. Del alcohol, ¿no? Que está Ajá. en el carbono 1. Que está para posición para arriba. Ya, bien. Muy bien, hija. Ok. Gracias. Vamos con otro alumno. Ecos López. Ecos, el que no me responde le pongo falta. Yo sé que por favor atiendan. Si se han ido, bueno, lo siento. Ecos López. Sí, profesor, presente. Ya. A ver, Ecos. ¿Cuántos nucleótidos diferentes presenta una hebra de ADN? ¿Y cuáles son, no? Mencióname. Por lo menos la base nomás me tienes que hacer mención. ¿Has escuchado la pregunta, hijo? No te demores, porque Sí, se escucha. de acuerdo de la que se demora en la respuesta, y también se les disminuye los puntos, ¿ah? No crean que contestan bien y ahí mismo le va a poner 20. A veces concuerdo si es rápido su respuesta, sí, pero si no, se le va bajando el puntaje. ¿Ya? ¿Cuál es tu respuesta, hijo? No, profesor, no lo sé. ¿Qué pregunta te dice? ¿Cuáles son los nucleótidos que se encuentran en la hebra de ADN? ¿No te acuerdas de cuántos son? Si eso lo hemos repetido ahorita casi al final. No estás atento. Están agarrando su lapicero, anotando todo eso. Tienen que anotar.